Tengan muy buenas tardes. Sean bienvenidas esta tarde a la primera actividad académica que tiene preparado el Colegio de Profesionales en Orientación para este año 2017. Hoy vamos a iniciar dándoles un saludo de la Junta Directiva. Realmente agradecemos la presencia de ustedes esta tarde y también en nombre del Programa de Desarrollo Profesional, que es la instancia del colegio encargada de estas actividades mensuales. Sean entonces bienvenidos y reciban un cordial saludo. Esta primera actividad que estamos realizando esta tarde es importante que lo sepan, que constituye parte de toda una programación anual que hace Desarrollo Profesional de Charlas. Este año tenemos previsto que además de las charlas que hacemos aquí en el Patronato Nacional de la Infancia, en este auditorio, vamos a tener otras en algunas regiones del país. Nos vamos a desplazar para valorar, ¿verdad?, cuál va a ser el resultado y la respuesta de los colegas en otras regiones donde no tienen acceso a venir hasta aquí. Entonces, posiblemente estaremos en Pérez Celedón, vamos a estar en Limón y la otra creo que por Esparza, ¿verdad? Entonces, son lugares donde pensamos que podrían llegar colegas de otras regiones y también tener la posibilidad de participar de estas actividades. También es importante que sepan que son 14 en total. Hay meses donde van a haber 2 actividades académicas. A ustedes se les invita de la misma forma como lo hemos venido haciendo, a través de un correo electrónico, la publicación que se hace en Facebook, para que ustedes las tengan presentes. Queremos agradecerle al Patronato Nacional de la Infancia que nos recibe mes a mes aquí, ¿verdad? Nos abre sus puertas, nos permite estar usando todas las instalaciones, inclusive el parqueo, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento al Patronato Nacional de la Infancia. Bueno, para iniciar esta tarde tenemos el tema orientación, multiculturalismo y permanencia. Para ello hemos invitado a nuestra colega, la doctora Carol Morales Trejos. Ella es profesora e investigadora de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Carol es bachiller y licenciada en orientación de la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado en Ciencias de la Educación con mención en Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile. Ella está, sus intereses profesionales de investigación y de especialización giran en torno a lo que es la formación docente, las prácticas pedagógicas, la pedagogía intercultural, la diversidad juvenil, equidad y justicia social, en procesos educativos, diversidad, identidad y contextos socioculturales, entre otros. Carol ha trabajado en secundaria, trabajó en un colegio público y también trabajó dando asesorías privadas. Actualmente, como les decía, ella es profesora en la Universidad de Costa Rica y también la investigación la hace en el Instituto de Investigaciones en Educación, en el INIE. Ella es, además de miembro del Colegio de Profesionales en Orientación, también es miembro de la Red Latinoamericana en Estudios Interculturales e Interdisciplinarios y colaboradora en el doctorado en Educación de la Facultad. Tiene varias publicaciones, ¿verdad? Algunas de estas giran en torno precisamente a los intereses de investigación y de especialización, como diversidad juvenil en contextos rurales de la región metropolitana de Chile, educación intercultural como una propuesta educativa crítica,
nociones y principios de educación intercultural, diversidad juvenil en el contexto educativo, son algunas de las publicaciones que ella tiene realizadas. También ha participado como expositora en foros, con ponencias, en charlas, en congresos nacionales e internacionales que se asocian al área de interés de ella en países como Chile, México, Colombia, Argentina y Costa Rica. Entonces, Carol nos acompaña esta tarde para efectos de la dinámica que vamos a mantener. Ella nos va a hacer una exposición, ¿verdad? Así que ella hace la exposición, vamos a abrir un periodo de preguntas, de intercambio de información, de inquietudes, y con eso entonces vamos a dar paso ya a la participación y exposición de Carol Morales. Vamos a ver si lo puedo hacer desde acá, sentada o de pie. Ahí veo algo. Creo que mejor me voy a poner de pie. No se puede hacer mucho hacia arriba, ¿verdad? Ahí me escuchan, ¿sí o no? Sí. Bueno. Vamos a ver, ¿me escuchan? Yo creo que un poquito más, para no tener que sostenerlo. ¿Ahí? Usted me dice. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ok. Porque me voy a dar como vueltita aquí. Okay. Bueno, muy honrada, ¿verdad? Que me hayan considerado en estas charlas, en estos espacios de actualización y de formación profesional. Bueno, ya doña Carmen les comentaba un poquito de lo que yo... ¿Ok? De lo que yo estaba haciendo. Prácticamente hace que unos 5 años me he interesado por esta perspectiva de el enfoque intercultural en la formación docente. Mejor lo agarro. Bueno, en esta perspectiva de formación docente, entonces lo que les traigo son algunas reflexiones. Vamos a ver. Se ha titulado Retos de la orientación en contextos multiculturales. En realidad, voy a centrar más bien mi disertación en los siguientes. Vamos a tratar de situar el pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a retomar algunas premisas base que son importantes antes de precisamente hablar de lo que puede o no puede hacer una persona profesional en orientación en contextos multiculturales desde la mirada particular que sería la intercultural. El puntero, ok. Vamos a situar en un momento las exigencias de los contextos multiculturales y en relación a esto voy a referirme en un primer momento al marco profesional de la orientación con el fin de tratar de vincular esto con la educación intercultural en un encuentro de posibilidades de acción de la persona profesional en orientación. Pese a que voy a comentarles algunos elementos, también voy a pedirles a ustedes, ¿verdad?, que podamos ir identificando algunas de estas posibilidades de encuentro de la acción orientadora desde la mirada intercultural en respuesta a las exigencias de los contextos multiculturales que les voy a ir contando. ¿Ok? Bueno, ¿a qué me refiero precisamente con este primer filmina que tengo acá? El movimiento del sujeto. Es importante que como profesionales de la orientación nos situemos en un marco de acción. ¿De qué forma nosotros nos acercamos a las respuestas? ¿De qué manera planteamos las preguntas? Yo quisiera que ustedes se vayan con más preguntas que respuestas esta tarde. Por ejemplo, ¿cómo enfocar el problema? Y el problema, ahí se me fueron las comillas, ¿verdad? Algunas preguntas iniciales es ¿desde qué, con quién, cómo, con qué, cuándo, por qué y para qué? Son preguntas esenciales cuando nosotros nos planteamos el comprender una realidad sociocultural de una u otra manera. Dicho de una manera tal vez un poco más concreta, situar el pensamiento. ¿A qué me refiero con situar el pensamiento? Son estas 4 situaciones en las que quisiera que pensáramos
antes de pasar a comprender a qué nos referimos con contextos multiculturales. Por ejemplo, tomando las dos de arriba, lo determinado y lo indeterminado, y las realidades líquidas que nos configuran como seres ciudadanos interculturales, nos demanda una exigencia y una vigilancia epistemológica. Bueno, pero ¿qué es esta cuestión de la epistemología? Bueno, estar vigilantes de la forma en la que nos acercamos, en la forma en la que conocemos. Lo dado son todos aquellos elementos que se nos presentan como incuestionables en muchas ocasiones, y lo indeterminado es aquel espacio de acción, aquel espacio de posibilidades en el que nosotros como profesionales podríamos eventualmente tener alguna incidencia. Otro, ¿ven bien ustedes ahí las letras? ¿O está un poco turbia la imagen? No. Porque yo la veo como un poco turbia, sí, ¿verdad? Bueno, nos demanda en este caso, autores como García Canclini, nos hablan de identidades fluidas, nos habla del tema de la extranjería como expulsión, pérdida y deseo. Estas tres categorías son medulares para plantearnos hoy en día los procesos de inmigración que estamos nosotros evidenciando mucho más, o que se hacen más visibles socialmente porque siempre han estado presentes, ¿verdad? A nivel social. Tomé de Vizquerra esta exigencia de situar el pensamiento en la diversidad, porque precisamente atender la diversidad como eje transversal de las otras áreas de la orientación es una premisa importante que él nos pone, ¿verdad?, de manifiesto en esto. Okay. Bueno, situamos el pensamiento así. Avanzando en esto, vamos a hacer como poner en perspectiva algunos elementos de la orientación. Por ejemplo, este modelo conceptual que lo retomé de Vizquerra 2015, nos habla acerca de modelos, áreas, contextos y agentes, que esto no es ajeno para ninguno de nosotros acá, ¿verdad?, puesto que es asociado a nuestra área, pero cómo nosotros podemos ir en un primer momento vinculando todos estos elementos conceptuales de la orientación desde una mirada intercultural. Bueno, hacia allá vamos. También es importante tomar en cuenta los roles de la persona profesional en orientación. ¿Por qué? Porque desde una intervención propiamente intercultural vamos a ir viendo, asociados a los principios de la orientación, cuáles son aquellos roles o en qué momento es que juegan un papel más preponderante estos roles. Los principios de la orientación según Miller, ¿qué me interesa retomar de acá? Me interesa retomar los principios de equidad y justicia social, principalmente. Y bueno, de los procesos de orientación, quizá la mayoría los conceptualizamos como tal, como procesos, sino de alguna u otra manera los hemos ido articulando en nuestra práctica profesional. Bueno, esas son algunas reflexiones iniciales. Bueno, los contextos multiculturales, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando acerca de un contexto multicultural? Ustedes me dirán, bueno, multiculturalismo no es nuevo, siempre hemos hablado, el tema de la diversidad, el tema de la diferencia, y efectivamente es algo que no es nuevo, que hay evidencias actuales que nos demandan nuevas interpretaciones, repensar cosas, y cómo lo hacemos es una de las maneras que la interculturalidad pues trata de abordarlos. Algunos escenarios, ¿en qué nos encontramos hoy en día? Aquí hay algunas noticias que son bastante actuales. Por ejemplo, Costa Rica se declara multiétnica y pluricultural. Me imagino que en los contextos educativos donde trabajan, bueno, vamos a ver, todas trabajan en escuelas, en colegios, o también hay de otras dependencias, sistema penitenciario, el Ministerio de Educación, desde otras, ¿sí? Sí. Bueno, igual no es algo exclusivo de los sistemas educativos, ¿verdad? Es un tema país, es un tema sociocultural, es un tema económico, político, cultural, ¿verdad? La Iglesia Católica de Costa Rica llama a respetar la dignidad de las personas homosexuales. Ciudadanos costarricenses celebran la diversidad y la igualdad de derechos. Hasta 20,000 africanos vienen hacia Costa Rica en su ruta hacia Estados Unidos. También tuvimos a las personas cubanas, ¿verdad?, que estuvieron acá. Aportes de la cultura afrodescendiente. 380 migrantes africanos, nuevamente, el tema del Caribe vive. La diversidad sexual, como ustedes pueden ver acá, una iniciativa del Poder Judicial. Los retos de Costa Rica para la protección de las personas adultas mayores. Cero discriminación, joven quiere lograr la igualdad en los pueblos indígenas. Costa Rica hace accesibles sus parques nacionales. Ticos inventan videojuego para rescatar la cultura indígena. Jóvenes se reunirán en foro para discutir sobre empleo, trabajo y docente. Costa Rica analiza las desigualdades que enfrentan las niñas y bueno, sonado, ¿verdad?,
situación que se dio, MEP, con relación al canto del himno nacional nicaragüense. Ok, ¿por qué les traigo esto junto con esto? Índice de población extranjera en el sistema educativo. Como ustedes pueden apreciar acá, bueno, las personas nicaragüenses son en un porcentaje mayor en Costa Rica. Sin embargo, ustedes pueden ver acá que tenemos de Colombia, de El Salvador, de Estados Unidos, de Venezuela. Son datos del INEC del 2011. Todas estas noticias, ¿verdad?, nos ponen en una perspectiva o nos permiten escuchar más hoy en día este debate público en relación a todos estos temas que ustedes pueden ver acá. El repensar la convivencia. Hoy más que nunca los programas y las políticas educativas están orientadas al tema de la convivencia, al tema del respeto, el tema de las luchas por los valores, como ustedes pueden ver acá, la xenofobia, las identidades fluidas, el nacionalismo que también desprenden todos estos. Entonces, ante este contexto, a toda esta multiplicidad de situaciones, a eso es a lo que le estamos llamando sociedades diversas, a lo que le estamos llamando contextos multiculturales. En ese sentido, el multiculturalismo es interesante rescatar, ¿verdad?, el contexto sociopolítico en el que nos encontramos. También hay colegas que han trabajado el tema. No me aprendí los nombres, entonces por aquí lo tengo. Por ejemplo, en el 2014, práctica docente en contextos multiculturales, lecciones para la formación en competencias docentes interculturales. Este fue un estudio que se hizo en primaria del 2011 al 2012 en 2 instituciones de primaria y lo realizaron Cristina Escalante, David Fernández, colegas, y creo que se me está pasando el nombre de otra compañera. A ver, bueno, se me pasó el nombre de la otra compañera. También hay estudio importante sobre la orientación intercultural, una perspectiva para favorecer la convivencia en contextos multiculturales, que esa fue del año 2016 y fue Ana Victoria Garita la que publicó en esta revista Educare. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante situar en qué momento estamos nosotros hablando de multiculturalismo y cómo estamos entendiendo el multiculturalismo y hacia dónde dirigimos la visión en relación a la perspectiva intercultural. Y son trabajos muy valiosos de rescatar. Bueno, datos históricos en relación al multiculturalismo. Nace en los años 60 aproximadamente, precisamente por la lucha reivindicativa de los derechos de las minorías étnicas y en este caso de los pueblos originarios propiamente. A grosso modo, contarles un poquito de historia. La incursión y el arraigo del multiculturalismo dentro de la pedagogía se da principalmente por la evolución de los estudios étnicos y es hasta los años 80 y 90 cuando en el discurso se incorpora una visión más reivindicativa en la parte educativa centrada a resolver problemas. No es de extrañarse que muchos de ustedes en algún momento hayan leído, hayan estudiado en las universidades en relación a la diversidad vista como problema, por ejemplo, o a la diferencia vista como problema, y en ese sentido la tendencia a homogenizar dentro del espacio educativo. O sea, no es algo antojadizo que se manejaran esos discursos en el sistema educativo, nacen precisamente de un poco de estos diálogos. Propiamente la antropología introduce en relación al multiculturalismo un debate un poquito más complejo en relación a la simplicidad de estos discursos y se introduce la antropología de la interculturalidad. Es aquí en estos años, los 90 aproximadamente, donde la interculturalidad comenzamos a hablar y ver que un modelo multiculturalista quizás no daba cuenta de las realidades a las que nos estábamos enfrentando propiamente. En los años 90, como ya muy bien se los digo, el multiculturalismo y la interculturalidad empiezan a separarse un poco y empiezan algunas diferencias. Estas diferencias principalmente, como ustedes pueden ver acá, el multiculturalismo se basa en el reconocimiento de la diversidad y en principios como igualdad y diferencia. En ese caso también la interculturalidad aborda principios asociados a la equidad, pero en este caso una interacción mucho más positiva, no solamente el reconocimiento a nivel político, a nivel legal de las diferencias, y en este caso avanza el discurso del multiculturalismo asociado a la lingüística, a la diversidad lingüística y religiosa, sino que más bien avanza a unas relaciones más interétnicas, interlingüísticas y a la convivencia en esa diversidad. Hay autores que hablan acerca, que Ben Javid habla acerca de la multiculturalidad como un mosaico
y en ese caso es un mosaico, es como una figura de espacios que se van pegando, ¿verdad? Como en una especie de rompecabezas, y en ese caso la interculturalidad cuestiona esas cuestiones puestas y dice, no, esto tiene que mezclarse, esto no puede estar separado una cosa de la otra. Bueno, en este caso, ¿qué comparten propiamente la interculturalidad con el multiculturalismo? El respeto hacia la diferencia y el hecho de instaurar la diversidad cultural como una base para la interacción y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, la interculturalidad presupone, según estos autores, la interacción entre los mundos y la pluralidad de expresiones, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito más en esto. Es tratado de darles algunas pistas en relación a qué es multiculturalismo y qué es interculturalidad, porque muchas veces se tienden a usar como sinónimos y también muchas veces no se tiene claridad en lo que se define, ¿verdad? Algunos modelos discursivos que surgen precisamente de estas corrientes multiculturales que han sido utilizadas a nivel educativo para resolver ciertos problemas, están asociadas a estos 9 modelos educativos que Dietz nos menciona. Por ejemplo, educar para asimilar. Yo se los voy a ir leyendo y ustedes van a tratar de ir identificando qué política educativa que ustedes conozcan o qué acción educativa donde ustedes trabajan ha estado precisamente asociada a alguno de estos modelos. Y después al final me van a contar un poquito. Por ejemplo, educar para asimilar. Promueve un proceso unidireccional de adaptación cultural al alumnado hacia los cánones hegemónicos. Educar para compensar o educación compensatoria, o también denominada multiculturalismo liberal, aunque no niega la diversidad, pero la patologiza. Esto podemos observar cuando la diversidad es conceptualizada como problema, como las necesidades educativas especiales o los distintos ritmos de aprendizaje, ¿verdad?, son asociados con problema. Educar para diferenciar, o mejor denominada educación pluralista, que se ha introducido a nivel educativo como enseñanza de la lengua y la cultura. Educar para biculturalizar, o conocida como educación intercultural, algunas, o bilingüe o bicultural. Esto se utiliza, por ejemplo, en los pueblos indígenas, cuando se habla de educación intercultural bilingüe, en el caso de Chile, en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, Bolivia. Nosotros también algunas políticas están asociadas a la preservación de la lengua materna, ¿verdad? Y algunos componentes culturales que son importantes, pero lo intercultural no se remite solamente a la diversidad lingüística. Vamos a ver, educar para tolerar, que esa está muy presente. Educar para la tolerancia representa el primer intento de ampliar la interculturalización educativa, sin embargo no logra, más bien se enreda con el tema de la educar para asimilar. Vamos a ver, educar contra el racismo, educar para empoderar. Esta es una, vamos a ver si la puedo hacer más, no, parece que me devolví. Educar para empoderar. Esta es una de las acciones afirmativas para el empoderamiento que más se han utilizado en las políticas públicas y sobre todo en educación superior. Se han dado grandes logros en relación a los grupos oprimidos, en relación a las minorías, tanto étnicas como culturales, pero todavía no llega a educar para transformar o para interactuar. Educar para transformar, bueno, está denominada también como una educación transformadora. La educación para interactuar, que es una de las que más se acercan a las nociones de la interculturalidad, sin embargo no se hace cargo de algunas desigualdades estructurales, ¿verdad?, que tienen nuestros sistemas educativos, políticos, culturales. Entonces, todos estos modelos discursivos están asociados precisamente desde una perspectiva multicultural a atender ciertos problemas o así denominados problemas a nivel educativo. Bueno, pero entonces, si todo eso que está ahí es multiculturalismo y no es interculturalidad, ¿a qué le podemos llamar intercultural? Bueno, hay distintas formas de comprender lo intercultural. De hecho, hay a veces cierta un poco ambigüedad en la definición del concepto, que es alguna de las quejas de las personas, ¿verdad?, cuando discutimos en relación a esto. Por ejemplo, voy a mostrarles acá, retomando estos autores, 3 modelos bajo los cuales se ha tendido a interpretar o a gestionar acciones en relación a la interculturalidad, y el primero de ellos es la interculturalidad relacional. Este modelo
busca el contacto existente entre pueblos indígenas y afrodescendientes. Como ustedes vieron al inicio, cuando les mostré las noticias, muchas de estas noticias las podemos encontrar desde ahí, ¿verdad? O podemos relacionar incluso algún modelo discursivo de los que les dije anteriormente en relación a asimilar, a tolerar, a biculturalizar quizás. ¿Por qué? Porque bueno, nada es intercultural de primera entrada. La mirada crea el objeto, no el objeto, no el objeto de la mirada, no al revés. En este sentido, esta mirada es una mirada de contacto entre pueblos. La interculturalidad funcional se basa en favorecer el diálogo y la convivencia en un sistema existente, pero no aborda asimetrías ni desigualdad. ¿Ok? Nos vamos a relacionar, vamos a cantar los signos, vamos a realizar las ferias estas y las otras, y después de eso, ¿qué? O antes de eso, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? O sea, no, pero es que si hay interacción y hay diálogo. Bueno, sí, quizás, pero ¿cuál es el manejo que yo le doy? ¿Me centro en el tema de las asimetrías y las desigualdades que hay ahí o la inequidad? La interculturalidad crítica, por su parte, lo que plantea es precisamente hacerse cargo de este contacto, hacerse cargo de este diálogo y de convivencia, pero desde un elemento estructural que nos demanda no solamente trabajar con las minorías, sino con la mayoría, si es que está bien decirlo en esa perspectiva, ¿ok? Nosotros tenemos que hacernos cargo no solamente de los niñitos o los jóvenes que tenemos de Nicaragua, Estados Unidos, Colombia, ¿verdad? Sino también de todos los otros niños, jóvenes que interactúan en un espacio escolar. Porque muchas veces, queriendo ser muy interculturales, queriendo ir con las tendencias del momento, lo que muchas veces hacemos es lograr el efecto contrario y acrecentar diferencialismos y desigualdades a nivel educativo. Porque ¿qué pasa cuando yo estoy en la sala de clase y siempre que ocurre algo en relación, yo soy muy intercultural, me decía una vez un profesor, cuando aquí hay un niño en Nicaragua y hay algunas noticias o algo así, yo lo dejo que él se exprese y que él ponga su punto de vista en relación a esto. Ah, ok. Le digo yo, ¿y a los otros niños, a los otros jóvenes, usted les permite el mismo espacio? ¿Y por qué solo cuando hay algo en Nicaragua? ¿Por qué no cuando esto? ¿Qué lo motiva a usted precisamente a hablar solamente eso? ¿Cuál es la reacción de este niño o este joven en relación a que usted siempre le pregunte ese tipo de cosas? Son cosas que tenemos que reflexionar al otro en la interacción. Entonces la interculturalidad precisamente aborda este repensar de los modos culturales. No hay una sola forma de ser o estar en este mundo, sino hay multiplicidad de formas de ser y estar en este mundo. ¿Tienen cabida en mi mundo? Algunas otras consideraciones que voy a pasar un poco rápido, de autores como Leiva, que quizás ustedes han leído un poco, nos hablan de cómo la interculturalidad debe de avanzar de un plano más pedagógico a un plano más sociopolítico, ¿verdad? Que yo creo que ahí es donde está ahorita la interculturalidad como enfoque o como paradigma en construcción propiamente hablando. También Regan nos habla acerca de algunas situaciones, que esa filmina casi no se ve, situaciones asociadas precisamente al folclore, cómo la interculturalidad tiende a confundirse con folclore, con celebrar ferias. Yo no les digo que celebrar ferias y hacer ese tipo de situaciones no sea adecuado, sino que la mirada intercultural o una propuesta intercultural tendría que avanzar un poco más esos referentes. ¿Cómo es la interacción en el aula? Esta autora, si ustedes después pueden buscar y leer sobre ella, se llama Abdallah Prestey, ella es francesa y ella retoma estas 5 premisas importantes para comprender la diversidad. La primera de ellas nos habla del conocimiento de las culturas al reconocimiento del otro. Y en este caso es muy importante porque muchas veces nos centramos o las prácticas que realizamos están orientadas al conocer las culturas, como esto que les acabo de comentar del folclore, ¿verdad? Y de los referentes culturales de otros países. Pero ¿cuánto nos detenemos a reconocer al otro? Reconocer al otro significa ponernos en vigilancia en relación a los sesgos y prejuicios que yo como profesional tengo. Porque el sonido, ok, perfecto. Ahí, ok.
Bueno, les decía que el reconocimiento del otro implica vigilancia de los sesgos y prejuicios que nosotros tenemos en relación a este otro, que muchas veces se instalan en el imaginario que tenemos y que no somos conscientes de ellos hasta que no nos enfrentamos a una práctica educativa que nos demande propiamente una acción concreta. De las culturas a la noción de culturalidad hacia una antropología generativa, esto plantea que por lo general nosotros no estamos siempre frente a toda la cultura del otro. Siempre estamos frente a fragmentos culturales de la otra persona. Entonces, muchas veces totalizamos a esa persona por referentes asociados a la cultura, ¿verdad? Cuando estamos hablando de personas inmigrantes, pero también tenemos personas acá en nuestro territorio que son de tal zona, que los de Limón, que los de Cartago, que los de zona rural, ¿verdad? Que los de urbano, que los que viven en Atillo, que los que viven acá, ¿verdad? No pensemos que el multiculturalismo solo hace referencia a migrantes, a personas de otros países, sino también a personas de nuestro territorio que migran de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, ¿verdad? Entonces, en ese caso es una premisa básica. La interculturalidad es una práctica. En este sentido es importante reconocer que lo intercultural se vive, lo intercultural se construye. La interculturalidad es una hermenéutica, incluso podríamos hablar de una doble hermenéutica. En este sentido, nada es intercultural porque sí. No es porque yo me saqué algo de la manga y ya le puse intercultural, no, la interculturalidad o la práctica intercultural requiere reflexión y planteamiento crítico. Si yo voy a nombrar algo como práctica intercultural, tiene que pasar por un análisis crítico en y desde la práctica. De las culturas a una antropología de la relación de la comunicación. Esto nos habla precisamente a la exploración en relación a los sesgos, que ya les mencioné un poco en relación al conocimiento del otro, y a la comunicación en relación a los procesos. ¿Cómo nos acercaríamos entonces a una práctica intercultural? Bueno, nos acercaría a la práctica instalar los debates y la reflexión sobre repensar la otredad. Cuando yo tolero, a mí no me gusta la palabra tolerar, digamos, cuando estamos hablando de cuestiones asociadas a la diversidad, porque a la base de la tolerancia, ¿qué hay a la base de la tolerancia? ¿A quién tolero yo? ¿A quién? ¿Al diferente? ¿A quién más? ¿Al que no piensa como yo? Bueno, ¿verdad? A la base de la tolerancia hay algo que yo no estoy trabajando propiamente, ¿verdad? Hay algo que yo estoy diciendo, no, que yo lo voy a tolerar, ¿por qué? Porque hay otros valores encima de que me llevan a mí a tolerar, por ejemplo, el respeto me lleva a mí a tolerar, el tema de la justicia social, el tema de esto, pero a la base yo no estoy trabajando lo que me produce a mí esa intolerancia. ¿Qué es lo que me produce el otro? Es lo del otro lo que me molesta o lo que está produciendo en mí ese otro. ¿Qué es lo que me molesta a mí de una persona homosexual? ¿Es su práctica o es lo que eso está moviendo en mí? ¿Qué es lo que está moviendo en mí? Miedo quizás, ¿verdad? Bueno, lo importante aquí es que hay que instalar esa reflexión a la base de todas estas situaciones, repensar la otredad. Los contextos cada vez más multiculturales, estos procesos de lo dado y lo determinado, estos procesos de lo propio y lo ajeno, nos plantean a nosotros retos importantes en repensar la otredad. Aquí, bueno, tenemos una estudiante mía de un trabajo final de graduación nos acompaña. Ellos están haciendo un trabajo sobre el reconocimiento, sobre prácticas profesionales en orientación en primaria que favorecen el reconocimiento de la diversidad, como que me voy para esa esquinita, ¿verdad? Que favorecen el reconocimiento de la diversidad, y es interesante, yo estoy fascinada leyendo los resultados del grupo focal de estos niñitos, porque ellos ponen en perspectiva lo intercultural precisamente desde esta categoría de lo que es lo propio y lo que es lo ajeno, y del valor que tiene la diferencia en la interacción. Entonces es una riqueza tan grande y nos da una lección tan grande como adultos a nosotros, esas disertaciones y esas reflexiones que esos niños están haciendo en esos grupos focales. La pertinencia del currículum escolar. Bueno, en razón de estas reflexiones tenemos que revisar la pertinencia precisamente de nuestros abordajes. ¿Cuál es el papel que juegan los distintos actores educativos en esto? Y el respeto nuevamente, que juega un papel importante. Me fui. ¿No leo la de la esquina? El mediador intercultural y el tema de la ciudadanía global.
Son dos temas importantes que surgen precisamente de este repensar la autoridad. Como orientadores tenemos una serie de competencias y habilidades importantísimas que nos permiten a nosotros poder adjudicarnos este rol de mediadores interculturales, bajo las premisas que anteriormente les he comentado, ¿verdad? Y ciudadanía global, algunos la llaman ciudadanía planetaria, ¿verdad? Pero precisamente lo que hace alusión es al tema de la interculturalidad globalizada que nos habla Canclini. ¿Para dónde me hago? Ya no sé. Ahí. Hacia atrás. Cerca de la silla. Es que ese muro me tapa, pero bueno. Algunas líneas de reflexión y acción. Bueno, comentarles un poco que estas reflexiones en torno a lo que puede ser o no puede ser una práctica pedagógica intercultural o una práctica intercultural están ancladas en una investigación que hice en Chile en relación a prácticas pedagógicas y una que estoy haciendo aquí en Costa Rica, entonces, y a revisión bibliográfica, ¿verdad? Como ustedes saben, y precisamente este modelo se desprende un poco de esas reflexiones. ¿A qué me refiero con este modelo? Bueno, cuando podemos hablar de una práctica intercultural o de lo que muchos otros denominan, como las colegas acá, pedagogía intercultural, estamos hablando a un modelo de actuación intercultural. Este modelo lo que busca es la equidad, la justicia y la transformación socioeducativa, ideales no muy lejanos de lo que cada uno y cada una hace en el sector educativo o persigue, pero empleando la interculturalidad como un enfoque educativo, reflexivo y crítico. Si una práctica no es reflexiva y no es crítica, muy poco se va a acercar precisamente a un componente de este tipo. Tiene 3 componentes básicos: el reconocimiento, la valoración y la incorporación. Precisamente el reconocimiento es uno de los componentes más trabajados cuando estamos hablando de interculturalidad, el reconocer la diversidad. Si ustedes leen desde nueva perspectiva lo que tal vez han leído de interculturalidad, se podrían dar cuenta que es precisamente el componente que más se trabaja. Sin embargo, el tema de la valoración y un poco menos el de la incorporación. ¿Cómo yo, reconociendo esta diversidad, puedo valorarla e incorporarla en mi práctica educativa? Bueno, les contaba que en relación al modelo, las prácticas que se estudiaron en el contexto chileno y en este caso en Costa Rica, están asociadas precisamente al modelo en estos 3 componentes: reconocimiento, valoración e incorporación. Entonces surgieron datos muy importantes que no se alejan de la realidad costarricense y que nos dan pistas también para nosotros poder situar la mirada o el pensamiento en este caso. En el reconocimiento, ¿qué se encontró? Que la posibilidad de mirar la diversidad como una riqueza y una apertura es un elemento central en todo esto. Si yo no considero que el otro me puede aportar algo importante o puede enriquecer mi mundo, este cuento de la diversidad no tiene cabida. Se reconoce la importancia de la reflexión dentro de la práctica pedagógica. ¿Me escuchan o no? Estoy preocupada, ahora sí. ¿Cómo? Voy a agarrarlo. ¿Cómo que ahí? Bueno, ahora sí. Sí, es que está bajito. Ok. Les contaba que estos hallazgos que ustedes pueden percibir acá están asociados al modelo del triangulito, precisamente para definir una práctica pedagógica intercultural asociada al reconocimiento, la valoración y la incorporación. Por lo general, las prácticas estudiadas se centran principalmente en el reconocimiento de la diversidad. Los profesores asocian, o el profesorado asocia, la posibilidad de mirar la diversidad como una riqueza. Valoran importantemente su rol como educador. Sin embargo, en el componente de incorporación hacen falta que estos elementos dichos asociados al reconocimiento sean más explícitos. No existe una concordancia asociada a esto, por lo cual no podríamos denominar las prácticas que yo estudié como interculturales. Es interesante porque en el estudio que los chicos recientemente están haciendo parece haber una inclinación también precisamente a pero también es importante cómo estos otros van apareciendo, en menor medida pero van apareciendo, lo cual nos reafirma que una intervención
intercultural estaría asociada precisamente a esos 3 elementos. Bueno, estos hallazgos nos permiten también situar a la persona educadora, y la pongo así, porque nosotros dentro de la educación, de sus construcciones más amplias, estamos desde ahí, ¿verdad? Entonces aquí estas frases lo que denotan son algunos referentes asociados a la cultura rural, porque no les he contado que estas prácticas fueron analizadas en contextos rurales, en el que el contexto cultural juega un papel muy importante en relación a un abordaje de este tipo. Por ejemplo, una profesora decía que ellos vean la riqueza que tienen, ellos como agente de campo, que no les avergüence que viven en el campo, por ejemplo. Son algunos de los referentes importantes de considerar, no las voy a leer todas. Dice esta otra: si no nos preocupamos de ellos como persona, tampoco podemos esperar que nos respondan como estudiantes. Eso es algo muy importante. Creo que como orientadores tenemos una sensibilidad muy particular hacia la diversidad y un papel en relación a la responsabilidad social también muy importante. En este caso, el rol de agente de cambio juega un papel relevante. Claves para avanzar. Bueno, algunas claves que nos permiten a nosotros seguir avanzando en estas reflexiones es enfocarnos en la participación activa, precisamente de la construcción de mundos más solidarios y más justos, fomentar el respeto de las culturas y centrarnos propiamente en el problema de los encuentros, que eso ya lo hemos, voy a pasar eso un poquito más rápido, porque son algunos hallazgos investigativos que permiten también retomar un poco estas consideraciones finales. Estas consideraciones finales van a modo de posibilidades de encuentro de acción. Bueno, ya les conté un poco retomamos algunos elementos asociados a la orientación educativa, algunos elementos asociados a qué estamos llamando por contextos multiculturales y qué relación tiene la orientación con la interculturalidad en estos contextos multiculturales. En este sentido, lo que quiero hacer es una especie de suerte. Voy a tratar de vincular orientación e interculturalidad. Dicho todo lo anterior, retomo los 3 principios de la orientación. El primero de ellos, la prevención. Bueno, la prevención habla acerca de cómo la igualdad y la equidad dentro del componente preventivo de la orientación favorece dichos procesos, y en este caso, si yo lo retomo desde una perspectiva intercultural, una persona profesional en orientación juega un papel importante en la vigilancia de sus sesgos y prejuicios asociados a género, raza, etnia, cultura, la religión, orientaciones sexuales, que son temas que hoy por hoy están en el debate social, cultural, político, ¿verdad? Nos encontramos, no sé si la palabra sea bombardeados, ¿verdad? O sea, son temas que siempre han estado presentes, pero ahora son más visibles o de una u otra manera nos permiten ser los más visibles actualmente. Entonces, en este caso, el rol asesor y coordinador de la persona profesional en orientación juega un papel sumamente importante desde este principio integrado con la mirada intercultural. La idea es que si ustedes tienen algunas otras ideas las podamos compartir en relación precisamente a estos puntos de encuentro que podemos tener con la orientación y la perspectiva intercultural. Orientación para el desarrollo. Bueno, también es importante considerar, por ejemplo, si el ser humano desde un principio de desarrollo es visto como un continuo crecimiento y un proceso dirigido al desarrollo integral desde la mirada intercultural, es importante reconocer lo que esta autora, Abdallah Prestel, nos dice, que es importante imaginar la educación en el marco de una sociedad marcada por la pluralidad, ¿verdad? Costa Rica multiétnica y pluricultural, ¿verdad? Como un decreto reciente, pero también anclada en una fuerte tradición educativa fundamentalmente homogenizadora. ¿Por qué? Porque luchamos contra esta fuerza que por un lado quiere romper, que quiere hacer rupturas, pero otra fuerza que nos ancla, que nos jala. Entonces, nosotros como un mediador, en este caso intercultural, ¿cuál sería nuestro rol? ¿Cuál sería esos elementos que nos permitirían en contextos multiculturales reafirmar nuestra identidad como profesionales o repensar nuestra identidad como profesionales en un marco anclado precisamente por esto? Son algunos de los retos y desafíos que tenemos. Aquí el rol de agente de cambio juega un papel preponderante. Si nos avanzamos al principio de intervención social, aquí el tema de la responsabilidad social juega un papel sumamente importante
y la identificación de los factores contextuales que favorecen o limitan el desarrollo integral de las personas nos permiten desde la mirada intercultural enriquecernos con planteamientos sociocríticos. Aquí nuevamente retomo y soy enfática con el tema de la reflexión y la criticidad. Toda práctica tiene que ir acompañada de esta. Máxime si le vamos a denominar a una práctica asociada a diversidad cultural, étnica, racial, sexual, religiosa, desde una mirada intercultural. En este caso, lo importante es abordar la diversidad sociocultural desde condiciones que posibiliten este diálogo libre, comprendiendo la diversidad como una fuente de aprendizaje. Y aquí, nuevamente, el rol del orientador o de la orientadora como agente de cambio se hace sumamente importante. De manera más puntual, es importante se centre en crear un espacio, voy a leerlo, me va a permitir leerlo. Dice así, es importante se centre en crear un espacio social regido por nuevas pautas nacidas de la negociación, de la creatividad colectiva y la participación ciudadana, como menciona Fornet Betancourt, que vayan más allá de la tolerancia, de formas de vida distintas o de formas de escuela distintas, ya que convivir con maneras distintas de vivir y de educar es compartir la diversidad del otro. ¿Y por qué? Porque aquí el otro no solamente es el orientado o la orientada, sino que también es mi colega, es mi compañero de trabajo, es el director, es la persona, es mi contexto laboral, es mi contexto familiar, es mi contexto social, es la persona con la que voy en el carro, con la que no voy, con la que me encuentro. Eso es algo que se vivencia propiamente hablando, y como orientadores tenemos una serie de habilidades asociadas precisamente a estas pautas que ustedes pueden ver acá: la negociación, la creatividad, la participación. Son temas que de una u otra manera están presentes incluso en nuestra formación, en nuestro diario vivir, pero hay que resignificar estas nuevas formas de convivir propiamente basadas en estos elementos del respeto y la equidad. Aquí tengo algunas otras que las voy a pasar un poco más rápida, porque ya las he ido hablando. Por ejemplo, la participar de forma activa y crítica del trabajo en equipo interdisciplinario. Esto es sumamente importante. Como los escenarios multiculturales, como le decía el otro día a una colega, no son exclusivos de la disciplina de la orientación. Los escenarios multiculturales, las sociedades cada vez más diversas, es algo que todas las disciplinas, de su manera particular de abordar, las aborda. ¿Cómo nosotros desde la disciplina de la orientación vamos a hacer frente a todos estos desafíos, escenarios, fenómenos, temas, problemas, como ustedes lo quieran llamar, para hacerle frente a esto? ¿Cómo vamos nosotros a situar el pensamiento en estas realidades socioculturales? En este caso yo les estoy presentando una forma desde el enfoque intercultural de abordar los debates, los problemas asociados al multiculturalismo. No me gusta usar la palabra problema. Favorecer la formación ciudadana mediante procesos que permitan tanto a la niñez como a la adolescencia desplegar todas sus habilidades y potencialidades dentro de espacios de participación social y política constituye un desafío en nuestras sociedades contemporáneas. Eso es algo importante. Nosotros desde nuestras formaciones, el tema de las habilidades y las potencialidades es algo que nos da identidad. Entonces es algo que debemos de potenciar nosotros mismos y nosotras mismas. Todo esto nos lleva nuevamente a situarnos en este cuadro que les presenté al inicio, ¿recuerdan? Asociados al movimiento del sujeto. Y ese movimiento del sujeto es cada uno y cada una de nosotras y nosotros. Vamos a situar el pensamiento. ¿Desde dónde vamos a situar el pensamiento? ¿Cómo nos vamos a apropiar? Situar el pensamiento puede ser utilizar nuevos referentes, pero también poder resignificar los referentes que ya tenemos como disciplina, por ejemplo. Tenemos una serie, el cuadrito que les mostré primeramente, que tenía modelos, áreas y roles de las personas profesionales en orientación, cómo desde todas esas herramientas que como profesionales tenemos vamos a situar el pensamiento en esa realidad o en ese contexto multicultural para hacer frente propiamente de una manera crítica y reflexiva al cambio. Porque lo único que tenemos seguro acá es el cambio. Estamos en una sociedad llena de más incertidumbres que certezas. Entonces, si situamos el pensamiento viendo la incertidumbre como un espacio de transformación y cambio, vamos a tener una forma de abordar distinta. Así yo miro de una manera poco posibilitadora esos espacios de incertidumbre, por ejemplo. Y nuestros jóvenes están inmersos ahí.
Nuestros jóvenes tienen nuevas formas de relacionarse, de vincularse, ¿verdad? Que muchas veces desde nuestro mundo adulto no las comprendemos de la mejor manera, quizás. Pero bueno, si hay apertura educadora, docente, orientadora, para enfrentar todos estos cambios de una manera mucho más abierta a la diversidad, creo que podemos empezar el diálogo. Dicho esto, les invito a pensar en un mundo, como decía Galeano, que sea la casa de todos, mirando la pluralidad cultural como una riqueza.